Si eres el clásico jugador que da golpes pesados, que sueñas con contactos bola-suelo y abandonar el típico suelo-bola que ahora mismo está produciendo tu swing, en este vídeo te voy a enseñar exactamente por qué ocurre tu defecto y cómo lo puedes solucionar. Para la mayoría de jugadores existen 3 razones por las que estos golpean antes de la bola. Y el primero de ellos es, sin ninguna duda, porque no estás trasladando correctamente el peso en la bajada hacia el objetivo y haciéndolo con la suficiente antelación. Y si te fijas, esta afirmación es muy diferente a decir que el jugador no está cambiando el peso en absoluto. He dicho que no lo hace con la suficiente antelación. A muchos jugadores se les ha dicho que en la subida del palo carguen el peso en la pierna derecha y giren el cuerpo para completar la subida. El problema de este caso es que si has cargado todo tu peso en la pierna derecha y los brazos inician la bajada, te va a ser prácticamente imposible que el cuerpo se acerque al movimiento de los brazos. Es decir, el tren inferior, que es algo más lento que el movimiento de tus brazos, va a quedar retrasado con respecto a estos. Y ya tenemos entonces nuevamente el contacto suelo-bola, un golpe pesado que no alcanza distancia. Y la clave que desencalla este problema de tener tanto peso en la pierna derecha es que cuando tú finalices la subida tengas el peso más repartido entre ambas piernas y no tan cargado en la pierna derecha. Podrías tener repartido 50-50. Ahora tienes mucho peso en la pierna derecha y te es imposible que el cuerpo se mueva con la suficiente velocidad para que el palo conecte exactamente con la bola. Reparte entonces el peso por igual en la subida y verás cómo empiezas a eliminar muchos golpes pesados. Y un ejercicio magnífico que yo llamo el peso adelante y que utilizo con muchos alumnos y funciona francamente bien y te recomiendo es el siguiente. Colócate de forma normal a la bola. A partir de aquí, junta el pie izquierdo con el derecho. Coloca tu palo enfrente tuyo, haz la subida normal y cuando inicies la bajada, por favor, abre nuevamente el stance adelantando tu pie izquierdo, de esta forma. Por eso lo llamo peso hacia adelante. Te recomiendo, y voy a hacer un ensayo, que cuando hagas esto, esta es la mecánica. Me coloco, junto, coloco el palo enfrente mío, subo y abro el stance. Pues te decía que te recomiendo que inicies ya la apertura del stance adelantando el pie izquierdo hacia el objetivo, pues que abras el stance y adelantes el pie izquierdo justo antes de que finalices la subida, tal como acabo yo de hacer. De esta forma te acercas mucho más a lo que yo te decía de tener el peso repartido y conseguir impactos bola-suelo. Y cuando haces esto, cuando antes de finalizar la subida ya adelantas el pie izquierdo, estás imposibilitando que en el tope de la subida tengas mucho peso en la pierna derecha. Y de esta forma estaremos consiguiendo evitar el problema principal con el que se enfrentan los jugadores que golpean antes. Y tal como he dicho, es no trasladar el peso lo suficientemente pronto para conectar bien con la bola. Y sé que este ejercicio no es fácil, puedes fallar muchas bolas, pero también te aconsejo que hagas muchos ensayos para coger la sensación. Antes de finalizar ya abro y luego termino el swing. Esa es la clave, que tú te acostumbres a que no haya demasiado peso en la pierna derecha y el peso del cuerpo se mueva claramente hacia el objetivo, es decir, que estás traspasando correctamente el peso hacia adelante. Y sé que puedes fallar, pero no tiene ninguna importancia, simplemente es un desarrollo de sensaciones. Lo voy a hacer yo para que veas exactamente la mecánica y con bola me coloco normalmente en stance, junto el pie izquierdo con el derecho, coloco el palo enfrente mío, subo y antes de finalizar pues ya adelanto el pie y pego. Estupendo. Yo he conectado bastante bien con la bola, pero tú podrías fallar. Y repito que no tiene ninguna importancia. Se trata simplemente de que estés trasladando el peso hacia adelante en el momento adecuado. El segundo problema por el que muchos jugadores golpean antes de la bola es porque en el inicio de la bajada lanzan demasiado pronto las manos. Y esto es un defecto que en golf tiene nombre y se llama lanzamiento temprano de las manos. En inglés puedes haber visto que lo denominan
casting. Pero ya digo que en vez de mantener el quiebro de las manos, tú lo pierdes muy rápido y haciendo un lanzamiento temprano de las mismas. Y esto es un problema grave, muy grave en golf y que afecta directamente al punto de contacto del palo con el suelo. En tu caso, demasiado pronto, antes de la bola. Nuevamente, golpes pesados, golpes suelo-bola. En realidad, la solución no pasa, como he nombrado antes, de mantener mucho tiempo el quiebro de las manos y hacer que el grip apunte más tiempo a la bola. En tu caso, estoy seguro que esto va a ser una nueva forma de fallar el golpe. En realidad, se trata de que tú sepas cómo mover el palo, la cabeza del mismo y el grip, la parte alta del propio palo. Mira lo siguiente que voy a hacer. Voy a coger el palo solo con la mano derecha y lo voy a coger un poquito más corto. Voy a parar a mitad de subida y puedes ver que la parte alta del palo, el grip, está muy cerca de mi mano derecha. Pero ahora voy a bajar hacia la bola. Y fíjate que en este movimiento la varilla del palo, el grip del palo, se separa de mi brazo derecho y la varilla se inclina hacia adelante. Y esto es un aspecto clave para el jugador que lanza demasiado pronto las manos. Y es un concepto sencillo. La varilla está cerca, la varilla se adelanta con respecto a la vertical y se aleja de mi brazo derecho. La clave de este movimiento, que te parece tan sencillo y ves que no provoca ningún esfuerzo por mi parte, la clave es el cambio de peso, la transferencia del peso hacia adelante. Esto es lo que provoca. Voy a hacerlo de cero. Ya ves que al transferir el peso hacia adelante, mis manos quiebran de forma natural, la varilla se adelanta a la vertical y la parte alta del grip se separa de mi brazo derecho. Y eso es por la transferencia de peso en la bajada. Eso es lo que provoca que puedas mantener realmente el quiebro de las manos y dejar de lanzar tan pronto. Y volvemos nuevamente al instante en el que tú inicias el cambio de peso. Y si consigues iniciar el cambio mientras tu palo se está moviendo hacia atrás, como ves que estoy haciendo yo, el palo no ha finalizado la subida, esta pequeña subida que estoy haciendo, pero yo ya muevo el tren inferior hacia adelante, entonces es cuando se produce este quiebro y la separación del palo. Es decir, estamos en el caso contrario al tuyo, donde en tu caso la varilla sí que se acerca a mi brazo derecho en la bajada y llegas de esta forma, en el mejor de los casos, o incluso con la varilla retrasada hacia el lado derecho. Por eso nuevamente te animo a que inicies la bajada antes de haber finalizado la subida y entonces de forma natural y sin ningún tipo de esfuerzo las manos quebrarán y estarás produciendo lag, que sería lo contrario de un lanzamiento temprano. Podríamos traducir lag, L-A-G, por un lanzamiento tardío de las manos. Por eso digo que estaríamos en la posición ideal, en la posición contraria al lanzamiento temprano de las manos. El tercer problema que aparece mucho en estos casos de golpear atrás es el tema de la continuación del golpe después de que el palo conecta con la bola, es decir, lo que llamamos follow through. Y en muchos de estos casos vemos que el jugador no consigue que la parte alta del cuerpo esté enfrentada a la bola, sino que vemos muchas veces que queda muy retrasada, demasiado en el lado derecho, en vez de enfrentar la parte alta del cuerpo hacia la propia bola. Un consejo para que puedas conseguir esto, colocarte enfrente de la bola, es que cuando estés en el final del swing, compruebes que hayas trasladado completamente el peso hacia el pie izquierdo, el pie derecho está apoyado en la punta, tu cuerpo esté recto y ligeramente adelantado al talón izquierdo, que no quede en lo que llamamos una C invertida, porque este finish es la continuación de esta posición que veíamos en el impacto. Por eso te digo, recto, habiendo trasladado el peso y que el cuerpo quede ligeramente por delante de tu talón izquierdo. Es una forma sencilla de obligarte a que traspases bien el peso. Como este tercer defecto aparece mucho en jugadores que no están desgirando, que hacen más bien este tipo de swing, es bueno que en el final del swing te asegures que tu hombro derecho queda más cerca del objetivo que el hombro izquierdo, que ya ves que está más retrasado, y que tu pierna derecha, en una toma frontal como esta,
tape mi pierna izquierda. El jugador que queda muy parado se encuentra en esta posición. El hombro izquierdo más adelantado al objetivo, el derecho atrasado y la pierna derecha no acaba de tapar la izquierda. Por eso, esta es una posición magnífica para ti. Adelantado el hombro derecho y la pierna derecha en esta toma frontal, parcialmente mi pierna izquierda. Un punto de control o un checklist que tú tienes para asegurarte que no estás dejando la parte alta del cuerpo tan hacia el lado derecho y que sin ninguna duda está provocando esos impactos que tanto odias y que son suelo-bola. Muchos jugadores me han comentado alguna vez, y muchos otros lo creen, que el finish ya no tiene importancia, puesto que, Ricardo, ya hemos golpeado la bola, pero en realidad el final del swing demuestra todo lo que ha ocurrido antes de llegar a este punto, y es justamente lo que acabamos de ver. Y para que lo puedas entender muchísimo mejor, te voy a dejar un vídeo ahora y que complementa a la perfección el contenido de este propio vídeo. Te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo vídeo.